Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Un predio en Texas se convierte en el cementerio improvisado de un asesino. Para dar con el sospechoso, los investigadores tienen que identificar a las víctimas sobre la base de sus huesos. Un adolescente que buscaba pelotas de golf encuentra restos humanos. Los científicos tratan de reconstruir el rostro de la víctima para contribuir a desentrañar el misterio. Un director de cine desaparece en California, pero para demostrar que lo asesinaron, la policía tiene que hallar el cadáver. Algunos asesinos prefieren deshacerse de sus víctimas sin mayor ceremonia. Los investigadores dependen entonces de los forenses para descubrir pruebas del homicidio y revelar los secretos enterrados del asesino. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Secretos enterrados. En julio de 1994, la ciudad tejana de Austin soportaba un calor agobiante. A 30 kilómetros de la ciudad, en la pequeña comunidad de Round Rock, un oficial detectó un vehículo abandonado a un lado de la calle principal. Por el número de placa, el oficial descubrió que el auto pertenecía a una mujer llamada Sandra Dumont, pero no había rastros de la propietaria. Cuando el oficial advirtió que el auto tenía un neumático desinflado, decidió seguir adelante, convencido de que la mujer volvería en busca del vehículo. Unas semanas después, el mismo oficial volvió a encontrar el nombre de Sandra Dumont. Según un artículo publicado en el periódico local, se había denunciado la desaparición de la joven de su casa en Austin. El oficial decidió volver al lugar donde había visto el auto de Sandra. Ya había sido retirado. Pero el policía sintió un olor desagradable. Empezó a examinar el lugar. Encontró un zapato de mujer oculto entre la maleza. A pocos metros, el policía vio una lámina de madera terciada en medio de la hierba. Cuando la levantó, descubrió los restos de un cuerpo humano. Oficiales del Departamento de Policía de Round Rock se presentaron en el lugar. La policía empezó a examinar el lugar en busca de pistas que le permitieran determinar la identidad de esa persona y cómo había terminado ahí. A unos 100 metros de donde encontraron los huesos, los investigadores hallaron otro cráneo humano. La policía temía haber hallado el cementerio improvisado de un asesino. El grupo extendió la búsqueda hasta abarcar las 45 hectáreas del predio. Encontraron más huesos. La policía recuperó varias prendas femeninas. Por lo que parecía, habían cortado la ropa con un instrumento afilado. La policía también recogió algunas colillas de cigarrillos mentolados que estaban cerca de los restos. ¡Detective Road! A medida que se desarrollaba la búsqueda, una mujer llegó al lugar y pidió hablar con los detectives. Había visto las noticias sobre la búsqueda y temía que una de las víctimas fuera su amiga, Sandra Dumont. Tengo su agenda y creo que es importante. Dijo que la última vez que habló con ella, Sandra tenía una cita con un hombre llamado Roger.
Su amiga nunca había llegado a conocer al nuevo novio de Sandra y no estaba segura de cuál era su apellido. Cuando Sandra desapareció, la amiga decidió examinar su agenda. Cuando la halló, estaba abierta en el nombre Roger Fane. ¿Y usted piensa que salía con ella? Parece que allí hay un nombre. Pero hasta que los investigadores pudieran identificar a las víctimas, la información no era de utilidad. Lo documentaremos. Por medio de los archivos odontológicos de las personas que habían desaparecido en la zona, fue posible establecer la identidad de ambas víctimas. Sandra Dumont era una de ellas. La segunda víctima era Darlene Anderson, de 38 años, oriunda de Round Rock, cuyo esposo había denunciado su desaparición un mes antes. Ambas mujeres parecían haber muerto asesinadas. Para determinar cómo habían muerto, la antropóloga forense Susan Dana estudió los huesos. Hay que buscar indicios de algún golpe en los huesos, golpes contundentes que puedan haber ocasionado fracturas. También hay que buscar cortes en los huesos que puedan ser producto de un cuchillo o de un instrumento cortante. Hay que fijarse si hay hoyos en los huesos que puedan ser consecuencia de una herida de bala. El cráneo de Sandra Dumont presentaba ese tipo de herida. Había recibido un disparo a quemarropa de un arma calibre 22. La doctora Dana también descubrió que Sandra tenía una fractura en la mandíbula. Las manchas de sangre de la mandíbula sugerían que la víctima había sangrado como consecuencia de la herida, lo que indicaba que la misma había sido anterior a la muerte. Indicaba que había recibido un golpe directo en la mandíbula con algún objeto romo, probablemente un puño, un palo o un objeto grande de madera del tipo de un bate. Eso puede causar este tipo de herida. Los detectives del Departamento de Policía de Round Rock pensaban que podían hallarse ante un asesino en serie. LeMay. El teniente Dan LeMay empezó a analizar la vida de Sandra en busca de pistas sobre la identidad del asesino. Sandra Dumont tenía 39 años y vivía en la zona de Austin. Tenía un título universitario y era una mujer muy culta. Trabajaba dando naipes en un club nocturno, pero ella estaba buscando un empleo mejor. Trataba de prosperar. Todos señalaron que era una persona agradable. Parecían apreciarla mucho. Los detectives fueron al club de Austin donde Sandra había trabajado la noche antes de su desaparición. Sus compañeros dijeron que esa noche Sandra había recibido un llamado telefónico. Mientras hablaba, parecía estar agitada y nerviosa. Sus compañeros la oyeron hacer planes para encontrarse con alguien. Pensaron que sería su novio, pero no estaban seguros de ello. Era él, quiere que vaya. Cuando Sandra terminó de hablar, preguntó al gerente si podía irse un poco más temprano. El gerente la autorizó, pero nunca volvió a saber nada de Sandra. La policía se concentró en el nombre hallado en la agenda de Sandra. Los investigadores descubrieron que Roger Eugene Fane había sido sospechoso en el caso de la desaparición de Darlene Anderson, la otra víctima que se halló en el predio. Claro, ese es el punto. Sí. La policía no había logrado vincularlo a la desaparición de la mujer, pero ahora otra cosa atrajo su atención. Roger Fane vivía en un vecindario cercano al lugar donde se habían encontrado los dos cadáveres. Señor Fane, La policía se dispuso a interrogar al hombre de 41 años. ¿nos permite hacerle algunas preguntas, por favor? Seguro. Bien. ¿En qué puedo ayudar? Dijo que no conocía a Sandra Dumont y que no se explicaba por qué su nombre figuraba en la agenda de esa mujer. Fane aseguró que no tenía nada que ocultar y le permitió a los detectives examinar su vehículo. Los investigadores hallaron colillas de cigarrillos y algunas hebras de cabello en el vehículo. Cuando le preguntaron cómo se había lastimado el brazo,
Fein declaró que la tapa de una gran caja de herramientas que tenía en la parte trasera del vehículo se le había cerrado sobre la muñeca. Pero el revestimiento de goma que tenía la tapa de la caja de herramientas hizo que la policía sospechara que no decía la verdad. En un intento de verificar su declaración, los investigadores recurrieron a amigos y conocidos de Fein. Fein dijo a varias personas que se había herido la mano al bajar la tapa de la caja de herramientas que llevaba en su vehículo. Pero también le dijo a alguien que él se había lastimado con la tapa del baúl del vehículo. Y yo creo que también le dijo a alguien que se había lastimado en el trabajo. Creo que a algún compañero de trabajo. En total debían ser unas 7 versiones completamente distintas que proporcionó a 9 personas para explicar cómo se había lastimado la mano. Los investigadores se concentraron en la herida que Fein tenía en la muñeca, ya que consideraban que podía ser clave para resolver el caso. Estudiaron las radiografías del sospechoso en un hospital local. Está coloreado como una fractura. La policía descubrió que lo habían atendido por una fractura el día posterior a la desaparición de Sandra Dumont. Se enviaron las radiografías a la antropóloga forense Susan Dana. Tras examinarlas, la doctora Dana concluyó que la fractura correspondía a lo que se llama fractura de boxeador, una lesión producto de la presión sobre el hueso que deriva de golpear un objeto duro. Teniendo en cuenta que Sandra Dumont tenía una fractura de mandíbula, la doctora Dana analizó si la lesión de Fein podría ser producto de haber golpeado a la víctima. En mi opinión, coincide con la fractura de la mandíbula como consecuencia del golpe de un puño cerrado. Tenía una fractura en un hueso del puño y coincide con el momento de la desaparición de la víctima. Si bien las pruebas eran circunstanciales, la información bastó para que los investigadores obtuvieran una orden para examinar la casa de Fein. Ahí descubrieron un bolso de cuero que contenía balas calibre 22, el mismo que se había hallado en el cráneo de la víctima. Muy bien. La policía tomó todo lo que pudiera resultar de utilidad, entre otras cosas, un rollo de película sin revelar. El técnico Steve Robertson explica. Lo tomé porque esperábamos hallar una fotografía de la víctima en su casa, aunque dijo que no la conocía. El grupo envió el rollo sin revelar al laboratorio policial. Lamentablemente, el rollo no contenía ninguna fotografía de Sandra. Pero luego advirtieron algo extraño. 2 de las fotografías correspondían al lugar en que se habían descubierto los cadáveres de ambas víctimas. Los investigadores advirtieron una masa oscura en medio de las fotografías. Cuando miraron con más atención, vieron que se trataba del lugar exacto donde se encontraban los restos de Sandra Dumont. Al igual que muchos otros asesinos, Roger Fein había sentido la necesidad de conservar un recuerdo de su crimen. Fue increíble. Fue la primera vez que pensé que teníamos elementos para presentar en la corte. Roger Fein fue detenido y acusado del asesinato de Sandra Dumont. A pesar de que se acumulaban las pruebas en su contra, Fein seguía sosteniendo que era inocente. La policía pensaba que el 24 de julio de 1994, Sandra había salido antes del trabajo para encontrarse con su nuevo novio, Roger Fein. Este llevó a Sandra al predio donde la golpeó y luego le disparó. Enterró su cadáver y luego se fue a su casa dejando el auto de Sandra a la vista. El 2 de abril de 1995, un jurado de Texas determinó que Roger Eugene Fein era culpable del homicidio premeditado de Sandra Dumont. Lo condenaron a reclusión perpetua. La policía aún busca pruebas para vincular a Roger Fein con el asesinato de Darlene Anderson. Solicitamos a todo el que sepa algo
sobre el homicidio que se comunique con nosotros o con la policía de Round Rock. Tratándose de Fane, es posible que pueda haber más víctimas de las que en realidad nosotros tengamos noticias. Tal vez haya matado a más personas, pero no lo sabemos. Roger Fane nunca habló con nadie sobre el crimen, pero las mentiras que dijo y las fotografías que tomó bastaron para revelar el asesinato. Incluso cuando los asesinos hablan sobre un homicidio, la policía debe contar con pruebas sólidas para obtener una condena. El 8 de mayo de 1996, un adolescente de Fort Worth, Texas, recorría las zonas boscosas de un campo de golf en busca de pelotas perdidas. Notó algo extraño en un montículo de tierra. Al acercarse vio que se trataba de los huesos de una mano humana. En el condado de Tarrant, en Texas, un adolescente que buscaba pelotas de golf halló restos humanos. Cuando los investigadores llegaron al lugar, se hizo evidente que estaban ante una tumba clandestina cuyo objeto era ocultar un homicidio. La víctima era un hombre que presentaba grandes lesiones en el cráneo. El avanzado estado de descomposición hacía difícil discernir rasgos identificables. Solo contaban con los huesos y los forenses empezaron a trabajar en busca de respuestas. Tendremos que ver qué hallamos bajo estos huesos. Además de la lesión que presentaba el cráneo, la víctima tenía varios cortes a la altura de las costillas. Eso llevó al equipo a concluir que el hombre había muerto apuñalado. No había rasgos que permitieran su identificación, tan solo el tatuaje de un escorpión rojo en el hombro de la víctima. Los forenses sabían que determinar cuándo había muerto la víctima era muy importante para poder establecer su identidad. Mark Krause, el subdirector de patología forense del condado de Tarrant, examinó a la víctima en busca de pistas. El interior del cuerpo se había convertido en adiposira, que es una especie de líquido rancio que en esta región y en esta época del año tarda como mínimo unas 5 o 6 semanas en acumularse en el grado que vemos aquí. La policía del condado de Tarrant dio a conocer los pocos detalles que tenían sobre el desconocido a los departamentos policiales de todo el estado. Esperaban que alguien pudiera reconocer a la víctima a partir de la información. La táctica pareció funcionar. Varias personas llamaron con la esperanza de que se hubiera hallado a seres queridos que habían desaparecido. Pero ninguna de las características del cuerpo hallado en el campo de golf coincidía con las personas desaparecidas. El detective Mike Hargis del condado de Tarrant sabía que hasta que la policía pudiera dar un nombre a la víctima, sería muy difícil presentar un caso de homicidio. Es muy frustrante no saber quién es la víctima, ya que eso impide que tengamos un punto de partida. El punto de partida suele ser la identidad. Así podemos empezar a analizar su vida. Hay que hacer un estudio de la víctima para descubrir quién es, qué tipo de riesgos corría o qué amistades tenía, qué lugares frecuentaba, cosas de ese tipo. Eso puede sernos útil para determinar quién es el asesino. Por eso es muy frustrante no saber por dónde empezar. Acudieron a los forenses en busca de ayuda. Se le pidió a la antropóloga forense Dana Austin que creara un perfil biológico de la víctima. Si bien no había muchos elementos con los que trabajar, la doctora Austin puede averiguar mucho de una persona mediante el estudio de su estructura ósea. Sobre la base de la amplitud de la frente y otras características faciales, la doctora Austin concluyó que la víctima era un hombre caucásico. A continuación determinó la edad de la víctima. En este caso era evidente que los huesos de la víctima no habían alcanzado la madurez. Hay huecos entre estos huesos y en un adulto estarían completamente cubiertos. La doctora Austin concluyó que la víctima tenía entre 17 y 21 años de edad.
Acto seguido, la doctora Austin colocó indicadores de profundidad de tejidos en 21 puntos diferentes de la cabeza. Esto refleja el grosor aproximado de la piel de personas de la misma raza, edad y sexo. Luego de tomarse fotografías desde distintos ángulos, se convocó a un artista forense para que creara los contornos del rostro de la víctima. Con eso se compuso un boceto que luego se envió a los investigadores del condado de Tarrant. ¿Bien? ¿Así es? Oh, sí, seguro. La policía dio a conocer el dibujo a través de los medios, pero nadie pudo identificar al desconocido número 87. Pasaron años sin que el caso avanzara. Las posibilidades de que pudiera hacerse justicia a la misteriosa víctima se desvanecían. Y los detectives empezaron a pensar que tal vez nunca hallarían al asesino. Durante 3 años, la policía del condado de Tarrant, en Texas, trató de resolver el caso del homicidio de un joven cuyos restos fueron hallados semienterrados en un campo de golf. Si bien los forenses habían logrado dar un rostro al desconocido, su identidad y las circunstancias en que había muerto seguían siendo un misterio. Luego, el 3 de diciembre de 1999, la policía tuvo novedades. Una mujer de Fort Worth acudió a la policía. Pensaba que conocía la identidad del hombre que habían encontrado años antes en el condado de Tarrant. Creo que tengo alguna información. Explicó que en ese momento ella y su novio, James Moore, estaban trasladándose a un nuevo apartamento. Mientras empacaban sus cosas, James y su mejor amigo, Eric Tedana, empezaron a reír cuando hallaron un artículo de un periódico que habían guardado unos meses antes. Cuando la mujer preguntó de qué se reían, los hombres le enseñaron un artículo sobre un cadáver que se había descubierto en un campo de golf local. Le dijeron que la víctima era un conocido suyo, un joven de 20 años llamado Patrick Sacha. La policía de Fort Worth transmitió la información a las autoridades del Departamento de Policía del Condado de Tarrant. Mike Gatley, el detective de homicidios asignado al caso, empezó a trabajar. A los efectos de verificar la información, empezó a buscar a Patrick Sacha en la base de datos. En el sistema no había nadie con ese nombre, pero sí varios con el apellido Sacha. Uno de ellos, un hombre llamado David Sacha, resultó ser el padre de Patrick. Los detectives pensaban que estaban a punto de determinar la identidad del desconocido número 87. Con ese objetivo, los investigadores se dirigieron al condado de Parker. Querían hablar con David Sacha sobre su hijo. El detective Mike Gatley nos cuenta. Una vez que localizamos al padre de Patrick Sacha, le hicimos una visita. Nos describió a Patrick Sacha y coincidía con el hombre que teníamos nosotros y resultó ser su hijo. Díganos. El señor Sacha explicó que él y su hijo tenían una relación bastante conflictiva. ¿Cuándo vio a Patrick por última vez? Y pensaba que 3 años atrás la ruptura había sido inevitable. Estoy harto de ti. Tuvieron una fuerte pelea sobre la conducta de Patrick. No es cierto. No, vamos, no volveré a hablarte nunca. Si bien quería a su hijo, David Sacha lo echó de la casa y le dijo que volviera cuando hubiera madurado. Lo último que supo David fue que Patrick se había ido a Alaska a vivir con su madre. No volvió a saber de su hijo. ¿Supo algo más? Para confirmar la identidad del desconocido número 87, la antropóloga forense Dana Austin comparó radiografías de Patrick Sacha con las que se tomaron a la víctima del homicidio. Coincidían. Ahora los investigadores se orientaron a la búsqueda del asesino de Patrick Sacha. Mike, Dana, sí, vi las radiografías. Empezaron por interrogar a la testigo que pensaba que su novio, James Moore, y Eric Tedana, el amigo de este,
tenían alguna relación con el asesinato. Si bien ahora se mostraba renuente a cooperar, los investigadores insistieron. Finalmente, ella explicó que Moore, Tedana y Sacha integraban un grupo conocido por la sigla BLP. 90. El grupo comerciaba con drogas, robaba y se divertía. Pero según la testigo, pronto Patrick cayó en desgracia con sus amigos. Otros miembros del grupo consideraban que Patrick Sacha era demasiado educado y apuesto, se vestía demasiado bien y decidieron que no encajaba con los planes que tenían para el grupo. Según la testigo, en la primavera de 1996, James Moore y Eric Tedana decidieron deshacerse de él. Una tarde, los tres fueron al campo de golf a recoger unos hongos alucinógenos que crecían cerca de allí. Llevaron una pala y un bate de béisbol como protección. La joven dijo a los detectives que Moore y Tedana volvieron horas después, pero sin Sacha. Si bien la información era comprometedora, los investigadores sabían que para que la declaración de la testigo resultara útil, tenían que hallar la forma de corroborar la historia. En una cárcel local, los detectives localizaron a un ex integrante del BLP que cumplía una condena por un caso de drogas. Era del grupo. ¿Qué grupo? Tenía información sobre el asesinato de Patrick. A él lo golpearon con un bate. Dijo que poco después de la desaparición de Patrick, James Moore le había enseñado un bate de béisbol. Era de color negro. Y tenía marcas de dientes. Moore dijo que eran de la víctima. Sí. ¿Un bate? Era de color negro. ¿Negro? James Moore enseñó las marcas que tenía el bate y dijo que eran los dientes de Skippy. Todos llamaban Skippy a Patrick Sacha. Enseñó el bate y todos se rieron. Se jactaba de lo que había hecho y cómo lo había hecho. La información dio a los investigadores suficientes elementos para detener a James Moore y a Eric Tedana como sospechosos de homicidio. La policía también obtuvo órdenes para examinar sus casas. Luego de detener a James Moore, la policía empezó a examinar su casa en busca de pruebas del asesinato. Detective. Encontraron varios bates de béisbol. Los detectives estaban seguros de que uno de esos era el arma homicida. Supe que se trataba del mismo por las marcas de dientes que tenía en la mitad. Eso era importante ya que cuando llevamos a cabo una investigación siempre necesitamos algunas pruebas. Siempre buscamos pruebas de lo que la gente nos dice y al hallar el bate supimos que estábamos en el lugar indicado. Las pruebas se enviaron al laboratorio policial. A unos kilómetros de allí, la policía encontró a Eric Tedana al volante de su auto. También fue detenido. Se lo trasladó a la cárcel del condado de Tarrant para interrogarlo. Mientras los sospechosos aguardaban el interrogatorio, los forenses examinaban los bates de béisbol. Los antropólogos forenses identificaron las marcas de uno de los bates. Eran marcas de dientes humanos. Si bien no podían asegurar que las marcas procedieran de los dientes de Patrick Sacha, el hallazgo corroboró la declaración del recluso. Los investigadores no dudaban de que habían detenido a los asesinos de Patrick Sacha. Cuando se los acusó de homicidio y se acumularon pruebas en su contra, James Moore se negó a hacer declaraciones. En lugar de ello, exigió que estuviera presente su abogado. Pero el caso de Eric Tedana fue diferente. Por temor a que su amigo James Moore lo acusara del homicidio para evitar la pena de muerte, Tedana aceptó hablar. Según Tedana, él y Moore llevaron a Sacha al campo de golf, pero no para recoger hongos alucinógenos, sino para matarlo.
Cuando llegaron a un lugar solitario, Moore golpeó a Sacha con el bate de béisbol. Lo golpeó en la cabeza varias veces. Tedana, por su parte, lo apuñaló, tras lo cual la víctima murió. Luego los asesinos cavaron un hoyo no muy profundo con la misma pala que Sacha había llevado. Ahí lo enterraron y luego se fueron a una fiesta. James Moore y Eric Tedana se declararon culpables del homicidio de Patrick Sacha. James Moore fue condenado a 20 años de prisión. La condena de Eric Tedana fue de 45 años. El crimen de Moore y Tedana se descubrió porque enterraron a su víctima a poca profundidad. En California, un asesino más ambicioso trató de sepultar su secreto en hormigón. El 26 de julio de 1995, Ken Adamson entró al Departamento de Policía de Indio, California, para denunciar la desaparición de su hermano, Al Adamson. Dijo que su hermano, que tenía 66 años, era un hombre inteligente. Al Adamson se había hecho famoso en la década de 1960 como director de películas de horror de bajo presupuesto. Después de filmar durante casi 30 años, empezaba a disfrutar de una nueva popularidad. La edición de sus películas en video había dado origen a una nueva generación de admiradores en todo el mundo. Los cementerios son fríos. El resultado fue tan bueno que pudo continuar con su pasión por la cinematografía independiente. Sangre y horror. Los detectives averiguaron que Ken había hablado por teléfono con su hermano por última vez 6 semanas antes. Al estaba remodelando su casa y descubrió que el constructor, un hombre llamado Fred Fulford, había gastado más de $4,000 en compras innecesarias con su tarjeta de crédito. Bien, sí, de acuerdo, adiós. Ken dijo a la policía que su hermano no estaba nada contento. El detective del condado de Indio, Jack Anderson, nos cuenta. El señor Adamson tenía pensado hablar con Fred Fulford. Iba a hacerlo al día siguiente. Y su hermano estaba muy preocupado. No conocía muy bien a Fred Fulford y temía que hubiera una pelea violenta. Ken le dijo al detective que había viajado al condado de Indio al día siguiente para ver cómo estaba su hermano. Cuando llegó, Fred Fulford le abrió la puerta. Dijo que Al había salido. Cuando Ken quiso entrar al baño, Fulford no lo dejó pasar. Le dijo que acababa de colocar el piso nuevo y que el material debía asentarse. Ken decidió regresar a su casa. Nos quedaremos con las fotografías. En cuanto sepamos algo, nos comunicaremos con usted. Si bien nadie sabía nada de Al Adamson desde hacía 6 semanas, nada indicaba que le hubiera pasado algo malo. Pero la policía de Indio aceptó estudiar el caso. Fueron a echar una mirada a la casa de Al Adamson. Ahí encontraron a un hombre que se identificó como el cuidador de la propiedad. Dijo que Fred Fulford lo había contratado para cuidar el lugar mientras se llevaba a cabo la remodelación. No lo sé, diría que unas 2 semanas. Fulford explicó que había viajado a Florida en la camioneta de Al Adamson unas semanas antes. Hacía bastante que no veía a Al, pero pensaba que el director estaba de viaje buscando escenarios para su siguiente película. Los detectives pidieron autorización para examinar la casa. El armario del dormitorio estaba casi vacío. La ausencia de maletas llevó a los oficiales a pensar que efectivamente Al Adamson había salido de viaje. Los investigadores examinaron el baño al que Fulford había impedido entrar al hermano del director 6 semanas antes. ¿Está terminado? No lo creo, diría que solo el baño lo está. El piso del baño estaba hecho a nuevo. Nos autorizaron a recorrer la casa y no vimos nada fuera de lo común.
No había nada extraño, nada que indicara algún tipo de violencia, ninguna de esas cosas. Los detectives iniciaron una investigación hablando con los vecinos de Adamson. Una mujer que hacía la limpieza en casa de Al Adamson tenía más información. Viajó a Florida a visitar familiares y amigos. Dijo que un día después de la última vez que se había visto a Al Adamson, Fred Fulford y algunos de los trabajadores retiraron un jacuzzi del baño principal. Vio que lo cargaban en un vehículo y se lo llevaban. Al día siguiente vio que había un camión de cemento estacionado frente a la casa. Estaba en la parte posterior del camión. De acuerdo. Era raro, dijo, porque el jacuzzi era una de las cosas que más le gustaban a Al Adamson. Al señor Adamson le gustaba tener el jacuzzi en su casa. Y lo usaba prácticamente todo el año. Si bien había otro afuera junto a la piscina, él prefería el del interior de la casa. Eso despertó sospechas porque lo habrían sacado si a él parecía gustarle tanto. Solo Al Adamson y Fred Fulford sabían la respuesta, pero no se podía dar con ninguno de ellos. Por ahora no tengo ningún dato. Te llamaré. Pasaron semanas sin que hubiera novedades. La policía empezaba a sospechar que Al Adamson no había desaparecido, pero al no tener un cadáver, no había forma de demostrar que se había cometido un crimen. La policía del condado de Indio, California, seguía buscando al director de cine Al Adamson, cuya desaparición había denunciado su hermano 6 semanas antes. Si bien los investigadores sospechaban que Fred Fulford, a quien Adamson había contratado para la remodelación de su casa, estaba relacionado con la desaparición, no tenían pruebas de que se hubiera cometido un crimen. Y no podían hallar a Fred Fulford por ninguna parte. Al releer la declaración de la mujer que limpiaba la casa de Adamson, algo llamó la atención a los investigadores. Creo que esto podría ser un homicidio. Al Adamson tenía 2 jacuzzis en su casa, y el que usaba habitualmente, que estaba en el baño principal, había sido retirado por orden de Fred Fulford un día después de la desaparición de Adamson. Empezamos a hacer conjeturas. Se había retirado un jacuzzi de la casa, luego de lo cual se había rellenado el suelo y colocado un piso nuevo. Eso nos hizo pensar que posiblemente estuviera sepultado dentro. Los investigadores obtuvieron una orden para examinar la casa de Al Adamson. Hola, nos veremos dentro de 30 minutos. Armados con picos y palas, los hombres volvieron a la casa con la esperanza de descubrir pruebas del asesinato. Video policial. Se concentraron en el piso del baño que había sido hecho recientemente. Empezamos a excavar, todo estaba lleno de polvo y tierra. Y éramos 10 personas con herramientas de excavación en un baño de solo 4 metros. Era incómodo. A las 8:30 de la mañana, el equipo llevaba 18 horas excavando. 1 metro por debajo del suelo atravesaron una capa de tierra y encontraron algo blando. Alguien había colocado una manta bajo el hormigón. Bajo la manta, la policía halló restos humanos en descomposición. Cuando retiramos el cuerpo de la excavación, determinamos que se trataba de un hombre de entre 55 y 60 años, pero no podíamos afirmar que se tratara del señor Adamson. Los restos fueron trasladados a la morgue del condado de Riverside. Los investigadores tenían que determinar la identidad de la persona encontrada y establecer cómo había muerto antes de iniciar una investigación de homicidio. Los forenses pronto advirtieron que había recibido varios golpes en el cráneo con un elemento contundente. Lo habían matado a golpes. Quería enseñarles esto.
El forense Paul Trujillo fue el responsable de realizar la autopsia. Presenta lesiones circulares de aproximadamente 4 centímetros y bordes irregulares. Eso indica que lo golpearon con algo parecido a esto. No necesariamente con este instrumento en particular, pero con algo de este tipo. El estado de descomposición del cuerpo indicaba que la víctima había muerto entre 6 semanas y 2 meses antes. Eso coincidía con el momento en que Adamson había desaparecido. Pero los investigadores necesitaban una identificación. No tenían muestras de ADN previas de Adamson con las que hacer comparaciones. Era imposible tomar huellas dactilares debido al avanzado estado de descomposición. La única posibilidad eran los dientes. El odontólogo forense Gordon Freeman prestó su colaboración. Pero no había radiografías de la dentadura de Al Adamson que pudieran usarse en una comparación. Todo lo que hallaron los investigadores fueron las notas que el dentista de Adamson había tomado unos años antes. Afortunadamente había documentado con minuciosidad el estado de la dentadura de Adamson. Si bien no era mucho, el Dr. Freeman empezó a trabajar. Primero hay que determinar si los dientes siguen ahí. Tal vez hubo extracciones. Si están presentes, nos fijamos en los empastes. También vemos si hay empastes dentales de plata. Tal vez tiene alguna corona. Vemos si son coronas de oro o de porcelana. En el caso de Adamson, sabíamos bien que tenía 2 dentaduras postizas parciales, una en la parte de arriba y otra abajo. Todas las características de la dentadura de Adamson que figuraban en la ficha coincidían con las de la víctima que habían encontrado bajo el piso del baño. No cabía duda de que habían hallado a Al Adamson. La policía estimaba que Fred Fulford era el responsable del macabro asesinato. Al no haber un arma, sin embargo, y solo contar con pruebas circunstanciales, los investigadores estaban muy lejos de contar con un caso sólido. Los restos humanos hallados debajo de una gruesa capa de hormigón en una casa de Indio, California, correspondían al director de cine desaparecido Al Adamson, de 66 años. Lo habían asesinado. La policía creía que el culpable era Fred Fulford, el hombre al que el director había contratado para remodelar su casa. Pero al no contar con pruebas contundentes que vincularan a Fulford con el homicidio, la policía distaba de tener un caso. Pase por aquí. Queremos hablar con usted. Los investigadores se comunicaron con el dueño de la empresa de hormigón que había enviado el cemento a la casa de Adamson unos días después de la desaparición de este. Le enseñaron una fotografía de Fred Fulford, al que identificó como el hombre que recibió el pedido. Dijo que Fulford pagó con un cheque que había firmado Al Adamson, pero que él nunca vio al director. Bien. El hombre explicó que Fulford había pedido unos 4 metros de hormigón para rellenar el hoyo que había quedado al retirar un jacuzzi. Los trabajadores le ofrecieron ayudarlo a transportar el material, pero Fulford no aceptó. El hombre pensó que era extraño que Fulford insistiera en transportar solo tanto material hasta el interior de la casa. Pero para la policía esto tenía mucho sentido. Fulford trataba de que nadie se acercara al lugar del crimen. Si bien las pruebas eran solo circunstanciales, la policía consideraba que todo apuntaba a demostrar la culpabilidad de Fred Fulford. Para hallarlo, analizaron los últimos movimientos de la tarjeta de crédito de la víctima. Va a ser un proceso largo. Se habían hecho gastos a 4.500 kilómetros de distancia en un hotel de Florida. ¡Oficial de policía, alto! Cuando la policía de Florida localizó a Fulford, que aún conducía la camioneta de Al Adamson, lo detuvo de inmediato.
si bien estaba vestido con ropa de la víctima, negó toda relación con el crimen. Lo extraditaron a California, donde fue juzgado por el homicidio de Al Adamson. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Son cosas ¿Qué que cree tenía que está haciendo? comprar. La policía consideró que cuando Al Adamson reprochó a Fred Fulford el exceso de compras con su tarjeta de crédito y lo amenazó con demandarlo, el contratista se enfureció. ¡Váyase! ¡Llamaré a mi abogado! ¡Basta! ¡Váyase! Fulford usó un instrumento contundente como algunos de los muchos martillos que había en la casa y mató a Adamson a golpes. Para ocultar el crimen, retiró el jacuzzi del baño principal y sepultó ahí a su víctima. Luego llenó el hoyo con hormigón, colocó un piso nuevo y abandonó la ciudad convencido de que nadie notaría la desaparición del excéntrico director. El 3 de marzo del año 2000, Fred Fulford fue condenado a 25 años de prisión y reclusión perpetua por homicidio premeditado. Para borrar sus huellas, algunos asesinos deciden enterrar a sus víctimas en tumbas anónimas. Pero la tierra no siempre puede ocultar sus crímenes. Con ayuda de científicos forenses, los investigadores pueden hallar pistas y revelar los secretos enterrados de un asesino. Versión en español, Palmera Record.